El circuito de la figura A está compuesto por los siguientes elementos. Una resistencia R de un valor que saca 2.6 ohms, un inductor L de 3.8 milihenrios y tiene una frecuencia de corte de 4.3 kiloradianes sobre segundo. A ese circuito se le agrega una resistencia de carga R3 como se observa en la figura B, de tal forma que el nuevo valor máximo de la ganancia del filtro es igual al valor de la función de transferencia del circuito inicial de la figura E operando en frecuencia de corte, es decir, H omega C. Dadas esas condiciones, calcule el valor de R3 en ohms. Calcule el valor de R3 en ohms. Entonces, ¿qué es lo que quieren decir con el problema? ¿Qué es lo que se tiene que calcular para interpretar esto, la situación del problema? La situación dice usted lo siguiente: usted tiene un circuito inicial, un modelo aquí inicial, la figura, un circuito inicial en el cual pues lo que me interesa es hacer la relación de la respuesta en frecuencia de tensión de salida con respecto a la tensión de entrada. La tensión de salida pues está asociada con esa resistencia R2 y BI, ¿sí? Y la tensión de entrada, ¿no? Entonces, eh, pues lo que se comenta desde el punto de vista de la respuesta en frecuencia, que esto es la relación de filtro, ¿no? La relación del filtro, tensión de salida con respecto a tensión de entrada. Pero lo que nos interesa mirar de estas dos es cómo se comporta en frecuencia esa tensión en función a los cambios de frecuencia de la entrada, ¿sí? Eso es lo que queremos mirar desde el punto de vista de la respuesta en frecuencia, ¿sí? Acá hay un comportamiento en frecuencia en ese circuito que tiene ciertas características, ¿sí? Que tiene ciertas características. Vamos a hacer una pequeña inspección para saber qué tipo de respuesta en frecuencia podemos esperar acá de ese circuito, ¿no? ¿Qué tipo de respuesta en frecuencia podemos esperar de ese circuito? Entonces, ¿a qué se refiere con la inspección? Con la inspección de circuito. Básicamente es tratar de modelar con dos situaciones, o tres situaciones. Bueno, ahorita vamos a revisar el modelo. ¿Qué se esperaría de la respuesta en frecuencia? A partir de la respuesta en frecuencia, ¿qué parámetros son de interés? Y pues digamos que con esa pequeña revisión de conceptos podemos ir dándole una visión más general al problema. Entonces, ustedes recuerden que desde el punto de vista de respuesta en frecuencia hay una inspección que es de circuito. Es decir, usted evalúa el circuito o analiza el circuito en el dominio J omega, en es igual a J omega, y pues nosotros sabemos que omega es variable. La idea es que miremos el comportamiento de las señales del circuito, ¿no? Puede ser tensión, la corriente o la impedancia. En este caso nos interesa tensión desde el punto de vista físico. Queremos mirar el comportamiento de la tensión de salida a diferentes valores de frecuencia. No obstante, el circuito de acá, básicamente, el circuito de acá, el modelo, lo podemos llamar así de una manera rápida, un circuito RL, es decir, solamente hay un almacenador, solamente un elemento almacenador, inductor. Tenemos varias resistencias, pero entonces es solamente un almacenador. Entonces un circuito, ese tipo de configuración en el cual usted solo tiene un solo almacenador, no importa el número de resistencias, pueden dar todas las que quieran, pero como es un solo almacenador, ese único elemento almacenador es el que impone lo que se llama el orden del circuito. Entonces esto lo podríamos llamar un circuito de primer orden. ¿Por qué de primer orden? Porque solamente habría un elemento almacenador, un único elemento almacenador. Y en circuitos de primer orden, que solamente tenga un elemento almacenador, nosotros esperaremos dos tipos de respuesta en frecuencia, ¿sí? Nosotros esperaríamos que la respuesta en frecuencia de los filtros, hay dos opciones. Hay dos opciones a esperar. Y esas opciones son las siguientes. Bueno, aquí esta gráfica de acá representa H de omega y omega, H de omega y omega. ¿Y a qué hace referencia H de omega? H de omega es la relación de la salida con respecto a la entrada. La salida es la tensión de O en omega, y entre la tensión de entrada, bueno, llamar la tensión de la fuente, o bueno, de su I de omega. Eso es lo que refleja H de omega. H de omega me permite conocer para los valores de frecuencia que cambia la fuente. O sea, este valor de omega lo impone la fuente. La fuente independiente es la que usted puede cambiar los valores de omega. Entonces, la idea es que esta función me permite relacionar cómo cambia la tensión de salida en función de la entrada. Si usted lo replantea de esta manera, se dice que B de omega es igual pues, a H de omega por B y de omega. ¿Sí? Del punto de vista, como lo estamos viendo acá, eso es una función en magnitudes, son valores reales, son valores reales. Y del punto de vista del circuito, pues la fuente es independiente, entonces aquí lo que estamos viendo es la magnitud de las tensiones, o sea, la magnitud de la tensión de entrada, la magnitud de la tensión de salida, cómo la magnitud de la tensión de salida va cambiando a medida que cambia omega. ¿Desde qué punto de vista? Al tener en cuenta lo siguiente,
este valor de acá siempre es constante. Y uno podría pensar de que, oiga, pero ¿cómo la tensión de salida va a cambiar si la tensión de entrada es constante? No, porque es que usted puede cambiar la tensión. Una situación directa es que usted puede cambiar la tensión de salida si cambia los valores de entrada. Pero lo que hemos visto en respuesta en frecuencia, eso que se refiere a respuesta en frecuencia, que usted no necesariamente tiene que cambiar el valor de la entrada, del circuito, de la tensión de entrada, para que la tensión de acá cambie, ¿no? Usted también, manteniendo el valor de la tensión, manteniendo el valor de la tensión, porque eso al final es un número, eso es un número, BI de omega es una, usted dice, BI de omega es una función. Si usted dice, ah, no, es que BI de omega, si usted lo escribe así es una función, pero es que es una función que es constante, si es una función que para cualquier valor de omega es constante. ¿Por qué? Porque es la fuente de alimentación, es una fuente independiente. Por eso el término fuente independiente. La fuente independiente, pues, no le interesa los cambios de frecuencia. Todo lo que sea diferente a la fuente de entrada, o sea, la tensión de entrada, sea la tensión de R1, de L, R2 o la corriente, va a cambiar a medida que cambie la frecuencia. Como son las salidas, o sea, las respuestas del circuito a esa alimentación, lo que sea diferente a la señal de entrada, pues sí va a cambiar en respuesta de frecuencia. Es decir, que esta tensión o esa función son variables. Son variables a los cambios de frecuencia. B de omega, por eso lo escribo como una constante. Es una función. Aquí es una función esa escritura, pero esa función es constante. La tensión de entrada no va a cambiar los cambios de frecuencia porque es una fuente independiente. No le interesa lo que le pasa al circuito. Pero al circuito sí le interesa qué sucede cuando la frecuencia de la fuente cambia. Entonces, como eso es un valor constante y h omega va cambiando con la frecuencia, entonces tenemos claro que la tensión de salida, a medida que cambia la frecuencia, pues puede ser igual a podría ser un caso, igual a la fuente o menor que la fuente. O menor que la fuente, en algunos casos mayor que la fuente. En los casos donde pueda ser mayor que la fuente es cuando hayan fuentes dependientes. Digamos que en circuitos solamente con elementos pasivos R y L, pues la situación más grande, o sea, la máxima situación que usted puede obtener es que, o sea, la tensión más grande posible es que la tensión sea grande de la tensión de entrada. De lo contrario, no es posible obtener una condición en la que O sea más grande que de salida. Bueno, en el caso de la resistencia, ¿no? En el caso de la resistencia, sí, en el caso de la resistencia. Podría ser posible en el caso de que hayan fuentes dependientes, pero ese no es el caso particular de ese circuito de acá. ¿Cuáles son los dos tipos de respuesta en frecuencia que podríamos esperar de acá? En este modelo de acá, podríamos obtener del punto de vista de esa salida o ese comportamiento o ese comportamiento, donde aquí esta función va a tender a un valor máximo de h o acá lo mismo, ¿no? Ese comportamiento que le dice usted, que a medida que la frecuencia es muy baja, la función h es pequeña, la función h inclusive es nula, o sea, la frecuencia muy baja, básicamente h es nula. ¿Qué quiere decir? Que la frecuencia muy baja, la tensión de salida es nula. Por más tensión que usted tenga aquí, se puede tener toda la tensión que quiera acá, puede ser un valor grande, puede exagerar 100 volts, pero si usted tiene la tensión de entrada aquí muy grande y la frecuencia es muy bajita, perdón, la frecuencia es muy bajita, entonces la tensión de salida va a ser nula. Aquí es el caso contrario, que es que cuando la frecuencia es muy bajita, la tensión de salida puede ser lo más grande posible, lo más grande posible. Y aquí, pues, digamos que a medida que aumenta la frecuencia, valores muy grandes, entonces mire que el valor de la salida va a empezar a ser más grande. ¿Por qué? Porque esto es H. Y se sabe que H, la tensión de salida es H por este valor. Entonces quiere decir que aquí empieza a aumentar la proporción hasta que llega un punto que este H máximo depende del circuito. Puede ser 1, dependiendo del circuito, o puede ser menor que 1, o dependiendo si en el caso de que solo sean R y L, pues puede ser hasta 1, hasta 1. ¿Sí? En el caso de los RLs, en el RL o RC, pues va a llegar hasta 1, va a llegar hasta 1. No siempre va a ser 1, eso va a depender del modelo, ¿sí? Eso va a depender del modelo, va a depender del modelo. Entonces aquí el H máximo, bueno, aquí llegará a un valor máximo, en algunos circuitos puede ser 1, en otros circuitos puede ser menor que 1, puede ser menor que 1, quizás mayor que 1 si hay fuentes dependientes. Entonces miren que aquí básicamente, ese circuito de acá, ese circuito de acá, lo que le está diciendo es que, pues a bajas frecuencias la salida es nula y a altas frecuencias la respuesta en frecuencia, pues básicamente tiende a un valor máximo, ¿sí? Un valor máximo. O acá que a bajas frecuencias, la respuesta en frecuencia es lo más grande posible, se acerca al valor máximo, y a medida que usted aumente la frecuencia, la respuesta en frecuencia decae.
Esos términos de acá, este tipo de respuesta en frecuencia, el de esta izquierda se le llama el pasa altas y aquí sería el pasa bajas. Quiere decir que las altas frecuencias las admite y las bajas frecuencias las admite. ¿De qué punto de vista? Recuerden que en el filtro hay un parámetro de interés en primer orden que se llama la frecuencia de corte. Que se llama la frecuencia de corte. Y esa frecuencia de corte, del punto de vista ideal, está diciendo que después de que usted venza la frecuencia de corte, suceden dos cosas. Para este filtro, ¿qué sucede? ¿Qué quiere decir la frecuencia de corte si lo miramos del punto de vista ideal? Cabe resaltar un comportamiento ideal, lo voy a dejar, así, voy a dejar aquí en el pozo, comportamiento ideal, por ejemplo, en el del pasa altas, un comportamiento ideal sería esto. Por ejemplo, un pasa altas ideal. ¿Qué quiere decir? Que justo en el momento que usted vence la frecuencia de corte, toda señal de salida, o sea, eso lo que le está diciendo a usted es que justo que usted vence la frecuencia de corte, la tensión de salida, pues va a ser igual, en ese caso voy a colocar el I1, la máxima posible, sí, la máxima posible. Es decir, la tensión de salida es la misma de entrada. Justo antes de la frecuencia de corte, todas las señales de entrada que tengan frecuencia menor a la frecuencia de corte las elimina. O sea, no existiría señal, o sea, filtra todas las señales que tengan frecuencias menores a la, si la fuente tiene una frecuencia menor a la frecuencia de corte, la eliminan, o sea, no habría tensión de salida. Y justo en el momento que usted vence la frecuencia de corte, pues la tensión de salida se acerca a la entrada, ¿sí? Básicamente lo que quieren replicar aquí con la frecuencia de corte. Justo después pasa alta, después de las altas frecuencias, después de ciertas frecuencias, usted empieza a tener respuesta en frecuencia, o en pasadas que después en bajas frecuencias usted tiene tensión de señal de salida, pero a medida que aumenta la frecuencia la elimina. Aquí digamos que estoy haciendo un esbozo en algunos circuitos para que usted tenga esa representación. Si usted, por ejemplo, lo grafica punto a punto como una función ordinaria, puede que de pronto usted no aprecie muy bien ese comportamiento. Usted puede inclusive a lo que quiero llegar es que estas distancias aquí son grandes. Para usted representar bien estas gráficas, para usted entender el comportamiento y en qué se referencia a frecuencias altas, se utilizan escalas incluso logarítmicas, otras metodologías, llamadas, por ejemplo, diagramas de Bode. Porque aquí perfectamente usted puede pasar de este punto, aquí puede ser, por ejemplo, 0.99, 0.98, aquí 0.99 y 1, pero 0.98, 0.99 la distancia es grandísima, es decir, que aquí, en escala logarítmica, se pasa aquí de un kilohertz, 10 kilohertz, 100 kilohertz, un mega, o sea, las distancias de aquí a acá son bastantes. Para usted poder observar bien este comportamiento, lo mejor es hacer escala logarítmica de la gráfica u otras metodologías, porque si usted hace gráficas normales, o sea, punto a punto, usted puede, un ejemplo, usted puede decir, no, esa frecuencia de costo son 7 kilohertz, son 7 kilohertz, y usted grafica de 1 a 10 kilohertz, usted vería como una recta. Si usted quiere ver bien ese comportamiento, o lo mismo acá, usted dice, no, la frecuencia de corte es 7 kHz y voy a graficar de 1 a 5 kHz. Usted ve es una constante, entonces no ve ese comportamiento. ¿No? Usted tendría que graficar en escala más grande para poder usted detallar ese comportamiento. Entonces, a partir de esto, en filtros de primer orden, hay dos frecuencias, perdón, de interés. Frecuencias bajas y frecuencias altas. Frecuencias bajas y frecuencias altas. Esos son los de interés. En frecuencias altas un valor mínimo y frecuencias altas un valor máximo o viceversa. Entonces, en función de esto, vamos a analizar este circuito en esas dos frecuencias. Pero primero tendremos que analizar el circuito en el dominio J, omega, y a partir de la inspección del circuito, nosotros vamos a determinar el tipo de comportamiento. Bueno, aquí tendríamos J, omega L, aquí estaría R2, aquí estaría R1, la señal de entrada, B sub S, aquí ya fasorial, y aquí estaría la otra señal, B sub O, pero que tiene dependencia de la frecuencia. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando la frecuencia es cero? ¿Qué sucede en el circuito cuando la frecuencia es cero? Aquí digamos que lo interesante revisar es el inductor. ¿Por qué? Porque es el único elemento del circuito acá que se puede apreciar que tiene cambios de la frecuencia. Si la frecuencia es cero, quiere decir que esto de acá haría cero. Esto es una impedancia, al hacer cero con una impedancia cero se conforma con un cable ideal.
un cable ideal. Entonces la tensión de salida, en este caso, ¿no? La tensión de salida a la frecuencia cero, pues va a ser el divisor de tensión, ¿no? Entonces va a ser igual a la tensión de entrada por R2 dividido entre R2 más R1. ¿Y qué sucede a la frecuencia cuando tiende a infinito? ¿Qué sucede en el circuito cuando la frecuencia tiende a ser un valor muy grande, un valor infinito? Pues básicamente, pues este término acá ser infinito y una impedancia infinito se comporta como un circuito abierto. Y al hacer estos circuitos abiertos, pues por acá no circula corriente, ¿sí? Por acá no circula corriente, bueno, esto acá lo borramos. No circularía corriente. Entonces, por ende, la tensión de salida a la frecuencia infinito básicamente es 0,2. Es 0,2. Entonces, usted analiza lo siguiente. ¿Cuál de tengo, más o menos, puedo predecir lo siguiente? Esta tensión de salida, la respuesta en frecuencia me dice lo siguiente. A frecuencias muy bajas, la tensión de salida existe, es un valor, es un número. Pero a frecuencias muy altas, básicamente infinito, desaparece, la tensión de salida desaparece. ¿Cuál de estas dos gráficas puede acercarse a ese comportamiento? Que a frecuencias bajas existe una señal de la respuesta en frecuencia, pero a frecuencias muy altas la respuesta de frecuencia desaparece. El pasa alto es el pasa bajo, izquierda o derecha. Básicamente, el comportamiento más correcto que se asemeja a estas situaciones es el pasa bajas. Entonces, quiere decir que de las dos gráficas, esa respuesta en frecuencia es bastante, es la interpretación más correcta en función de esos dos circuitos. Esa acá, pues no. Esa acá, pues no, realmente no. Entonces, digamos que el comportamiento más, según esto de acá, quiere decir que, pues, este comportamiento es el que podríamos esperar de la respuesta en frecuencia de esta tensión de acá, de esta tensión de acá. ¿Cómo evoluciona la tensión a medida que va el cambio de la frecuencia? Y bueno, y este punto de acá, la frecuencia de corte, pues rápidamente recordar el concepto que la frecuencia de corte del punto de vista no ideal, ¿sí? Del punto de vista no ideal, o sea, del punto de vista acá, lo que quiere decir es que en este punto, la respuesta, este valor sea para ese filtro, sea para cual, si esta es la definición general para todos los filtros, esta es una definición general para todos los filtros. Entonces simplemente va a ser H, el valor máximo de la respuesta en frecuencia dividido entre raíz de, o sea, para este circuito, o sea, para esta gráfica o para esta gráfica. Eso es lo que quiere decir la definición. Incluso en filtros ideales jamás le mencionan esto porque pues, no tenemos ese comportamiento. O sea, el valor máximo sobre raíz de 2. Ahora sí que lo que dice el problema. El problema me dice que tengo este circuito inicial, que tengo el valor de R2, lo conozco, voy a dejar acá, que es 2,6 ohms, conozco el valor de la inductancia de 3,8 milihenrios, y que el circuito tiene una frecuencia de corte de 4,3 kiloradianes sobre segundo. ¿Eso qué quiere decir? Y bueno, R1 es desconocido. Entonces, cuando yo haga la respuesta en frecuencia de este circuito, es decir, hallo la función de transferencia, esa que está acá, esa respuesta en frecuencia, esa función, o bueno, cuando yo hallo la respuesta en frecuencia, es decir, hallo esa función y la grafico, yo sé que la frecuencia de corte tiene cierto valor. Ese es el valor de la frecuencia de corte que hace que esa respuesta en frecuencia, su valor máximo, coincide, o sea, que este punto sea el valor máximo sobre raíz de 2. Esta es la frecuencia en que sucede eso, ¿sí? Eso es lo que me dice el problema. Eso es lo que me dice el problema. ¿Y que cómo se calcula la frecuencia de corte? ¿Cómo se calcula la frecuencia de corte? O sea, ¿cómo tendríamos la frecuencia de corte acá? Entonces, para la frecuencia de corte, pues se pueden haber dos interpretaciones. La interpretación uno es la siguiente. Básicamente es que cuando usted tenga h de omega, usted conoce h de omega. Es una función que se puede calcular. Cuando esa función usted le evalúe en la frecuencia de corte, el resultado de esa función es que le dé 1 sobre raíz de 2, el h máximo. El h máximo. Y esta función de acá, esa función de transferencia,
no solamente va a ser no solamente va a incluir entre sus variables omega, es decir, esa función no solamente va a aparecer omega, sino que muy seguramente lo más probable, o sea, realmente, esa función de acá van a aparecer los parámetros R1, L y R2. O sea, esos son todos los parámetros que van a aparecer en esa función. Omega, R1, L y R2. Y entonces, usted sabe que cuando evalúa esta función en estos valores de acá, en estos valores de acá, en estos valores de acá, ¿cierto? Eso le da como resultado esto y la única incógnita sería la frecuencia de corte y ahí despegaríamos la frecuencia de corte. ¿Y eso con qué fin? Pues como la frecuencia de corte va a quedar en función de esos parámetros, entonces digamos que podríamos despejar quién sería R1. O sea, digamos que esa condición me permite conocer ese valor es incógnito, pero entonces esta primera información me estaría diciendo quién es R1. ¿Quién podría ser R1? Otra manera de también ver esto es allá la función de transferencia. A partir de la función de transferencia, a partir de la función de transferencia, usted puede obtener la frecuencia de corte. ¿Cómo así? ¿Y cómo? Resulta y pasa que las funciones de transferencia en el dominio S, no está en el dominio S, aquí está en el dominio omega. En el dominio S, esos circuitos tienden a tener el siguiente comportamiento en respuesta en frecuencia. ¿Sí? Tienden a tener el siguiente comportamiento en respuesta en frecuencia. ¿Cuál es ese comportamiento? Es que la función de transferencia suele dar de la siguiente manera. En el denominador va a darle S más un compañero y ese compañero de la frecuencia de corte. Y arriba sería K por frecuencia de corte. K es el mismo H máximo. ¿Sí? K es lo que también es el mismo H máximo. Entonces, usted cuando opere, cuando haga la función de transferencia, usted va a encontrar que la función de transferencia se le va a comportar de esta manera. ¿Sí? Se le va a comportar de esta manera. O sea, va a tener esta forma. Sí o sí va a tener esta forma. En el denominador va a encontrar dos términos y el numerador va a encontrar un término. Y el denominador, el término que acompaña esa S más algo, S más algo va a ser la frecuencia de corte. Entonces, si usted conoce que esta es la forma en la que le queda la función de transferencia, que le va a quedar la función de transferencia, pues usted sabe que de un eje obtiene la frecuencia de corte y se evita hacer eso, y evita hacer eso, ¿sí? Y evita hacer eso. O sea, porque aquí estaría obligado, ¿cómo llegamos a 8 de omega? ¿Cómo llegamos a 8 de omega? Voy a partir de esto. Usted calcula HDS. Para llegar a H de omega, primero hay HDS. Luego de obtenido HDS, usted obtiene H de J omega. Quiere decir que cuando S es igual a J omega, entonces le queda, por ejemplo, K omega C, ¿cierto? Y donde ella S lo reemplaza por J omega, aquí hizo omega C, y luego debe obtener H de omega, que es la magnitud de esta función. ¿Cómo así la magnitud? Pues miren que aquí le queda, digamos, número complejo entre número complejo, y tiene que calcular la magnitud. ¿Y cómo se calcula la magnitud? Pues cuando tiene una división simplemente se dice la magnitud del de arriba y la magnitud del de abajo. La magnitud del de arriba es un número real puro. ¿Por qué lo sé? Porque no hay J. Entonces ya, el mismo número. Y la magnitud del de abajo, parte real, omega C, al cuadrado, toma la parte imaginaria, sin la J, y luego a eso le saca la raíz cuadrada, que es lo mismo que decir a un medio. Y ese sería el H de omega, y luego ese H de omega, donde hay omega lo reemplazo por omega C y le iguala a 1 sobre raíz del H máximo, que toca también saber quién es el H máximo, que toca determinarlo, y ahí despejaría la frecuencia de corte. Y ahí despejaría la frecuencia de corte. Entonces digamos que esa opción le obliga a hallar HDS, y luego HDS a hacer esto, y luego hacer esto. La opción 2, si usted sabe esto, si usted conoce que ese es el comportamiento de la función de transferencia en esos modelos, pues se ahorra hacer esos pasos. ¿Sí? Se ahorra hacer esos pasos. Entonces, ya sabemos que como la idea principal hasta aquí, es que eso es lo que me está permitiendo en ese circuito acá, en el cual usted conoce el valor de L, conoce el valor de R2 y conoce la frecuencia de corte en ese circuito. De esa situación, lo que podemos obtener es el valor de R1. Eso es lo que podríamos decirte acá, pero debemos ahora mirar la siguiente situación porque a ver si cuál es la pregunta realmente. Dice, a ese circuito, o sea, a ese de acá, se le agrega una resistencia R3 como se observa en la figura B. Sienten, miren que ahora ya no está R2 solo, sino un R3. Y dicen que lo que va a suceder ahora es que la ganancia, el valor máximo
de la ganancia del filtro es igual al valor de la función de transferencia del circuito inicial operando la frecuencia de corte. ¿Cómo así? ¿Qué quisieron decir ahora? Aquí voy a llamar esto, bueno, figura A, figura B. Aquí seguramente, en el circuito de acá, aquí hay un valor Ka, que es el mismo H máximo, en situación A, y eso es un número, eso da un valor, eso es un valor. Un valor y una, eso es un valor, da un número. Ahora lo que me están diciendo es que al agregar esa resistencia, muy probablemente el valor, aquí va a haber un K sub B, una ganancia B, un K sub B o un H máximo en la situación B, y muy probablemente ese valor es diferente a este. Sí, eso es lo que me están diciendo. Eso es lo que me están diciendo. Aquí hay un valor, aquí la ganancia del circuito va a ser diferente en función de quién. Aquí es decir, un, el efecto de agregar esta resistencia en paralelo a R2 va a producir que la ganancia que antes había acá, o sea, el valor máximo de la relación de H o el H máximo, va a ser diferente acá. Este H va a ser diferente al de acá. Pero quieren hacerlo diferente, pero quieren hacerlo diferente un valor específico. Es decir, aquí lo que dijeron, conectamos R3 y el H, aquí había un valor de H máximo, un K máximo, o K, más bien un factor de ganancia, y ese valor va a cambiar cuando se agrega R3. Listo, va a cambiar, pero quieren hacerlo cambiar un valor específico. ¿Cómo así? Quieren hacerlo de tal manera que ese K sub B, que es el mismo H máximo en B, sea igual, miren, de tal forma que el valor máximo de la ganancia del filtro es igual a la función de transferencia de circuito inicial en la frecuencia omega c. Es decir, que quieren que esto sea igual a la función de transferencia en la opción A, en el caso A, igual a la frecuencia de corte. Quieren que la función de transferencia, quieren que cuando agreguen R3, quieren saber cuánto tiene que ser el valor de R3 que logre que ahora el valor máximo del filtro, o sea, el H máximo, sea igual a lo que vale la respuesta en frecuencia de ese filtro evaluado en la frecuencia de corte, evaluado en la frecuencia de corte. Entonces, ¿y eso qué habría que hacer? Pues deberíamos conocer cómo obtener pues el valor, el H máximo en cada uno de los circuitos, el H máximo en cada uno de los circuitos, o sea, conocer el H máximo en ese circuito y en ese circuito, ¿sí? Básicamente lo que me dicen allá es el H máximo. Ahora, resulta y pasa también, y aquí mismo lo está mostrando, y es lo siguiente. Se hace filtro, como es un circuito de primer orden, porque le impone un inductor, yo les decía, no importa que haya mucha resistencia, no importa. Pero la forma, la función de transferencia, y bueno, en ese caso en el pasa bajas, porque el pasa altas cambia un poquito esa función, o sea, el denominador se mantiene, pero el pasa bajas tiene, la diferencia del pasado al pasa altas que el numerador cambia un poquito. Es que miren que sigue siendo la misma salida, ¿sí? La tensión de R2, R y R3, o sea, sigue siendo la tensión de salida. Si la tensión de salida es la resistencia acá, pues sigue siendo el mismo pasado. Es decir, el filtro no ha cambiado. O sea, el tipo de respuesta de frecuencia que nos interesa no ha cambiado. Le gana una resistencia en paralelo a R3, pero sigue siendo la misma tensión de salida, o sea, la misma tensión entre este punto y este mismo que está acá, en este mismo par de puntos. O sea, sigue siendo el mismo pasado. Entonces, la forma, la función de transferencia se va a mantener. Que puede cambiar, que lo que va a suceder es que en la función de transferencia este K es diferente del B, es la diferencia. Que el K aquí, y muy probablemente también omega C, o sea, la forma es la misma, solo que aquí habría un K, un omega C en el circuito acá y aquí lo mismo, ¿sí? Aquí lo mismo, ¿sí? Entonces, miren que la misma función de transferencia le ayuda a usted a determinar el K, ¿sí? Miren que la misma función de transferencia le ayuda a determinar el K o el H máximo a partir de la misma función de transferencia. Entonces, nuestra misión es hallar la función de transferencia en los dos circuitos, en un circuito, pues muy seguramente, eso sí, las funciones de transferencia, aquí la idea, la función de transferencia en A, pues va a aparecer los términos R1, L y R2. Y la función de transferencia en B, pues van a aparecer los parámetros R1, L, R2 y R3. Entonces, mi situación es esta. Y a partir de la función de transferencia puedo resolver esta pregunta. Pero ustedes miren que según esa pregunta estoy obligado a conocer la función de transferencia en A y la función de transferencia en B.
Y las funciones de transferencia dependen de R1. O sea, es decir, en el caso de la función de transferencia en D, estoy obligado a conocer R1. Entonces, la situación inicial que les comentaba me permite hallar R1. ¿Y lo necesita? Claro que sí, lo voy a necesitar hallar R1 porque mi situación de acá me está obligando a que conozca R1, tanto aquí como acá. Estoy obligado a conocer el valor de R1. ¿Sí? Entonces, lo que se procede es hallar la función de transferencia. ¿Sí? Lo que se procede ahora es hallar la función de transferencia. Entonces, para eso nos vamos a ir un momento al dominio de S. Bueno, ahorita pues vamos a hacer el ejercicio ya la función de transferencia, ¿sí? Como para recordar cositas, porque de todas formas pues ya sabemos que estos filtros acá ahorita vamos a revisar si en el resumen general de filtros que conocemos existe ese modelo y corroborar que no haya cabida. Usted puede decir, no, pues voy rápidamente al resumen y busco este circuito y hallo la función de transferencia. Ya conocemos que hay un resumen, que ahorita voy a mostrar que, pues, que tienen, seguramente existe ese modelo, y en este modelo, pues usted simplemente pues, halla el H. Pero no, vamos a hacer ejercicio ya la función de transferencia, ¿sí? Como para recordar conceptos. Entonces paso el circuito un momento al dominio S. Voy a hacerlo en el caso de acá. Entonces, aquí tendría R2, es decir, en el caso en el que solamente está R2, que no tengo R3. Aquí tendría R1, S por L, recuerden que en el dominio S, pues, ahora las a volver S por L, R2, todo el mundo ahora es ohms, todo el mundo ahora es ohms. Aquí tendríamos, aquí tendríamos, esto voy a llamarlo DI de S, y aquí tendríamos DO de S. Entonces, básicamente, allá la función de transferencia, básicamente es lo siguiente. Usted tiene el circuito acá, calcule de su O. Cuando calcule de su O va a quedar muy seguramente en función de su O. Entonces, aplicando un divisor, sí, porque es un circuito serie y los tres elementos son ohms, entonces se puede aplicar un divisor de tensión. Entonces viene y dice, bueno, de su O de S, ¿sí? La tensión que yo quiero va a ser igual a la tensión de la fuente por la impedancia donde quiero calcular la tensión, que en este caso sería R2, sobre suma de toda la impedancia implicadas en el divisor. ¿Cuáles son esas tres de acá? Es decir, R1 más SL más R2. Entonces miren que de esto de acá puedo decir que de su O de S dividido entre de su I de S, que es la misma función de transferencia, va a ser igual, pues, SL más R1 más R2 y arriba va a quedar R2. ¿Listo? Podríamos dejar hasta ahí. Como quien dice, bueno, ya sabe función de transferencia, listo, a partir de eso opero. Pero la diferencia entre esa función de transferencia y esa función de transferencia es que miren que aquí la S no está multiplicada por nadie, aquí la S está multiplicada por L. Yo quiero que esto se trate de parecer a eso, ¿no? Yo quiero que esto se trate de parecer a esto. Entonces, por ende, ¿cómo se logra eso acá? Entonces lo que dice es normalizar el denominador. Normalizar el denominador es que como eso es un polinomio de orden S, pues el orden más grande, que en este caso sería S, dejarlo solo. ¿Sí? Dejarlo solo. ¿Y cómo lo dejo solo? Pues la única manera que yo le quite este L a esta S es dividirlo entre S. Perdón, entre L. Pero yo no solo puedo, yo no resuelvo el problema solamente, bueno, voy a dejar la S sola, entonces yo entre L. No, lo que le hago a él, a este término, se tengo que hacer a todo el mundo para mantener pues la operación. Pues si solo divido entre L, estaría haciendo un error ahí matemático. Entonces digo todo el mundo entre S, entonces tendría S más R1 más R2 sobre L y arriba tendría R2 sobre L. Y así, al hacer esta operación, miren que obtengo la forma de la función de transferencia como general. Donde entonces, ¿qué me dice esa forma? S. Esto de acá, ese término acá, sería la frecuencia de corte. La frecuencia de corte. Y este término aquí arriba, pues básicamente es el valor del H máximo, que es el mismo K por la frecuencia de corte. Entonces, entonces miremos lo siguiente.
vamos a mirar la frecuencia de corte. Entonces, lo que yo le decía, la frecuencia de corte muy seguramente va a caer en función de los parámetros del circuito, lo cual fue así. Entonces, miren que la frecuencia, y la frecuencia de corte me dice el problema. Entonces, dice que la frecuencia de corte, que es 4, pues no se coloca así, no sé, 4.3 kiloradianes, es decir, por 10 a la 3, tiene que ser igual a R1 más R2, y R2 ya lo conocemos, R2 dice el problema que vale 2.6, vive entre L, y L el problema me lo da que es 3.8 por 10 a la menos 3. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado que esta ecuación de la frecuencia de corte que está acá, esta ecuación de la frecuencia de corte tiene que estar expresada en radianes sobre segundos. Si la frecuencia de corte me lo han entregado en hertz, yo no puedo agregar ese valor acá. No, eso tiene que estar en radianes. Esa ecuación de acá, miren que eso es igual a esto, la frecuencia de corte, aquí, por eso es el término omega, que es radianes sobre segundo. Entonces no puedo colocarlo aquí en hertz. Entonces, pero que, ¿será que entonces no puedo, o si la tengo en hertz, no puedo hacer esta, no puedo utilizar esa ecuación? Claro que sí, simplemente que tiene que traducir 2 hertz a radianes. ¿Cómo lo hace? Pues simplemente multiplica por 2pi. Y así cualquier frecuencia en radianes sobre segundo la obtiene, o sea, si usted tiene una frecuencia en hertz como la expresa en radianes sobre segundo, pues a partir de esa ecuación. Bueno, entonces de aquí, pues nos queda claro que despejamos el parámetro R1. ¿Cuánto varía R1? Antes de mirar el circuito B, antes de mirar el circuito B, del circuito A vamos a hacer otro cálculo, que es el siguiente. Resulta y pasa que de ese circuito A necesito obtener lo siguiente: ¿cuánto vale esta función de transferencia que evalúa la frecuencia de corte? Pero no la función de transferencia en ese, sino h de omega. Es decir, tengo que pasar de h de s a h de omega. Y nosotros ya lo dijimos, ¿no? Nosotros ya lo dijimos. Primero se reemplaza. Usted simplemente lo que tiene que hacer es que donde esté s, lo cambia por h de omega, ¿cierto? Lo cambia por h de omega, perdón, por j omega, y luego saca la magnitud. Es decir, que esa función que está acá, primero usted dice h de j omega, que es igual pues a R2 sobre L, pues dividido entre j omega más R1 más R2 sobre L, y luego pues ya tendríamos h, bueno, que es el HA de omega, que va a ser igual otra vez R2 sobre L dividido entre omega al cuadrado más R1 más R2, dice R2, dividido entre L al cuadrado, y que a eso le saca la raíz cuadrada, que es lo mismo que decir que le va a la 1/2. Y de esta función, usted quiere conocer, de esta función usted quiere conocer, y bueno, que eso de aquí también se llama la frecuencia de corte, o sea, eso es lo mismo que decir, o sea, ese término acá, también que lo voy a encerrar acá, así punteadito, es lo mismo que decir la frecuencia de corte al cuadrado. ¿Por qué? Miren que la frecuencia de corte es esa formulita, entonces eso seguro es lo mismo que decir la frecuencia de corte al cuadrado. Usted necesita conocer de esta función de transferencia cuánto vale esa función evaluada, HA, en la frecuencia de corte. ¿Cuánto daría? Bueno, R2, que sería 2.6 dividido entre L, que es esto 3.8 por 10 a la menos 3, dividido. Miren, usted va a reemplazar omega por omega c, ¿sí? Ahora usted va a reemplazar omega por omega c. Quería omega c al cuadrado. Entonces miren que queda omega c al cuadrado, o sea, dos veces el mismo término. Omega c al cuadrado más omega c al cuadrado, entonces quedaría 2 omega c al cuadrado, y si le sacamos la raíz, entonces aquí básicamente el dividor va a quedar raíz de 2 veces por omega c, ¿sí? Raíz de 2 veces. ¿Por qué? Porque usted dice, donde hay omega, reemplaza por omega c. Va a quedar omega c al cuadrado. Eso es omega c al cuadrado, entonces es lo mismo. Omega c al cuadrado más omega c al cuadrado, 2 veces omega c al cuadrado. Me saca la raíz, te va a quedar raíz de 2 veces omega c. Y omega c, pues ya lo conozco, que es 4.3 por 10 a la 3. Entonces de ahí obtendría, de aquí de este cálculo obtendría cuánto vale HA de omega c, porque el problema me lo está pidiendo. El problema, necesito conocer este valor. ¿Cuánto corresponde este valor de acá? Listo. Ese es el valor del DH de esta función de transferencia. Ese es el valor DH de esta función de
de la función de transferencia A. ¿Listo? Ahora, ¿qué procedemos a hacer? Ahora, ¿qué procedemos a hacer? Tenemos que llegar a la función de transferencia B. Tenemos que llegar a la función de transferencia del circuito B. Y con esa función de transferencia, obtener el valor de H máximo. Pero, ¿cómo se obtiene la función de transferencia de H máximo? Pues digamos que hay dos situaciones. Situación 1. Usted puede obtener el valor del K. O sea, la situación, ¿cuál sería? O sea, ya el HS de este circuito. Y el HS le pasa a H dominio. Tal cual como hicimos acá. ¿Sí? Como hicimos acá. ¿Sí? Tal cual como hicimos acá. Y tendría que hacer un problema de optimización de eso, de cuántos, cuánto es el valor máximo, cuánto es el mínimo y en qué punto sea. ¿Sí? O sea, el valor máximo o valor mínimo. Digamos que eso del punto de vista matemático, o tratar de comprobar, analizar el circuito, o sea, hacer análisis del circuito y a partir de así comprobar cuánto es el valor posible máximo de la tensión acá en ese circuito y en qué momento se podría dar. O también desde la misma función de transferencia lo puedo obtener. Digamos que las dos situaciones anteriores implica más análisis de circuito o de la función esta acá, pero no. Resulta y pasa que pues en circuitos de primer orden, lo que yo les decía, que hay un L, no importa la resistencia que haya, siempre se va a tratar de comportar así esa función de transferencia. Y mire, comprobado, ¿sí? Ese circuito solamente hay un L. Sí, hay dos resistencias, pero miren que de todas formas logramos llegar a una función de transferencia de ese estilo, ¿sí? Como se quiere, K omega C, S más algo. Muy seguramente ese circuito, hay una resistencia nueva, pero no importa, esa resistencia nueva lo que va a hacer es que pues de pronto que cambie un poquito aquí eso, esa resistencia, pero vamos a llegar a la misma forma, o sea, vamos a llegar a la misma forma, ¿sí? Vamos a llegar a la misma forma. Es más, se puede intuir lo siguiente, usted puede llevar ese circuito a ese de aquí arriba. ¿Y cómo? Pues si usted se da cuenta, R2, lo voy a encerrar, R2 y R3 están conectados en paralelo. ¿Y qué quiere decir que R2 y R3 pueden estar en paralelo? Que esas dos señores de ahí se pueden volver una sola. Quiere decir que R2, como está en paralelo con R3, esas dos resistencias las puedo ver como una nueva resistencia, voy a llamarla R23. Y entonces, entre comillas, podría, ese circuito lo vuelve de acá. ¿Y de qué me sirve? Ah, es que ese circuito al volverlo de acá, pues la función de transferencia me vuelve a dar básicamente la misma, solamente que la diferencia es que en vez de tener aquí R2, voy a tener R23. ¿Y quién sería R23? Pues sería el paralelo entre los dos. Sería el producto sobre la suma. La diferencia, pues de una vez podemos decirlo así, que H, voy a ponerlo acá, H, B de S, va a tener la misma formita de este. Con la diferencia que donde hay R2, cámbialo por R2, R23, pero R23, ¿quién es esto acá? Pero podemos darla así simple, para no colocar todo ese término. R23 divide entre S más R1 más R23 divide entre L. O sea, vuelve y juega, obtenemos la forma, la forma que nos interesa, donde eso sería acá entonces, vuelve y juega, ese término acá sería la frecuencia de corte, solamente que la frecuencia de corte, esa frecuencia de corte es diferente a esa, ¿no? Porque esa frecuencia de corte depende solo de R2, ¿sí? Voy a llamar esto la frecuencia de corte A, y esa es la frecuencia de corte B. Mire que la frecuencia de corte A solo depende de R2. Y la frecuencia de corte B depende tanto de R2 como de R3, es decir, que esa frecuencia de corte es muy, más seguro que sea diferente a esta. Y que pues asumimos es la parte de arriba es, aquí depende, este K omega C, o entre comillas K, depende de R2, y aquí K está dependiendo, o sea, el término de arriba, o sea, estos dos al tiempo, eso es K, por una sub CB, ¿sí? Entonces miren que muy seguramente el K aquí está dependiendo de R23, es decir, depende de los valores de R2 y R3, ¿sí? Depende de los dos, ¿sí? Depende de los dos. Depende de los dos valores, entonces por ende, pues podemos ver el efecto que el K de aquí y el K de acá son diferentes, ¿sí? Podemos ver, pero para la misma manera sencilla, pues con este pequeño cambio me llevo acá y volvemos a la misma función de transferencia, a la misma forma, es decir, S más omega de corte y arriba va a ser K por omega de corte, o sea, volvemos a la misma forma, ¿no? Volvemos a la misma forma.
volvemos a la misma forma. Entonces, digamos que no es necesario volver a hacer este cálculo de circuito para obtener una función de transferencia. Usted también lo puede hacer así, ¿no? O sea, usted coloca el nuevo circuito y pondrá R3 paralelo y allá ve su 2, no sé cómo lo quiera hacer. Si quiere hacer un divisor de tensión, tendría que correr las dos resistencias más solas, o no. O sea, podría calcular la función de transferencia a partir del circuito nuevo. O sea, para este circuito hace el cálculo del circuito y llega a eso. O pues usted se da cuenta, oiga, este circuito yo lo puedo volver este. ¿Cómo? Hago estos dos en paralelo, vuelvo uno solo. ¿Y de qué me sirve? Ah, pues si es el mismo circuito, yo ya hice el cálculo para el circuito acá. Con la diferencia que, pues, bueno, ya sé que R2 ya no es R2, sino R23. Sí, pues no todo el tiempo, pero es el mismo circuito. Ahora nos queda averiguar, ahora nos dicen, queremos que en este circuito el H máximo básicamente sea esto, sea ese valor. Pero entonces nos toca determinar a partir de ese circuito cómo calcular el H máximo. Y dijimos que a partir de la función de transferencia se puede simplemente, y se puede deducir. ¿Y cómo? Fácil. Lo de arriba lo va a igualar con, arriba hay un término y abajo dos términos. ¿Sí? Y miren lo siguiente, arriba el término no tiene S, entonces por ende lo va a igualar con el término que no tiene S acá. Si arriba el término tuviera S, lo iguala con el de S. Pero aquí mismo lo está diciendo, ¿no? Que lo de arriba se está tratando de parecer a lo de abajo, ¿sí? Lo de arriba está metido omega C y K, y aquí está omega C. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es que lo de arriba igualar a lo de abajo. Lo de arriba vamos a tratarlo de igualar a lo de abajo. ¿Arriba qué tenemos? Arriba tenemos R23L. Y quiero tratar de aparecerlo a lo de abajo. Lo que tenemos abajo que no está arriba. Está arriba, digamos, o sea, arriba tenemos R23 y aquí tenemos, es un término que es una suma, es decir, aparece un R1 más R23. Pero yo no puedo hacer esto solamente así, ¿no? Yo no puedo hacer esto solamente así, porque si esto se lo hago arriba, lo tendría que hacer a todo el mundo. No, lo único que yo quiero es manipularlo arriba. Porque si yo multiplico por R1 más R23, lo tengo que hacer a todo el mundo. Y no, la idea es que solo manipulemos el término arriba para igualarlo a abajo. Entonces simplemente lo que voy a hacer es multiplicar y dividir por el mismo término. Básicamente estoy multiplicando por uno, entonces por ende el término arriba se mantiene básicamente igual. Y voy a redistribuir la cosa, es decir, voy a hacer lo siguiente, esto lo paso por acá y esto por acá. ¿Con qué fin? Es decir, miren, tenemos R1 más R23 dividido entre L y quiere decir que esto lo pasé por acá y me quedaría por R23 dividido entre R1 más R23. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Cuál es el objetivo de esto? Entonces miren que arriba tiene que aparecer omega C, que esto sería omega C, ¿cierto? Arriba tiene que aparecer K omega C o omega C, y entonces quiere decir que el compañero este de acá es el H máximo de la situación B, o es el mismo caso B, ¿sí? Es el mismo caso B. Entonces yo tengo el H máximo, ya tengo el H máximo de este problema. Ya yo obtuve, gracias a esto, gracias a la función de transferencia, con hacer esto usted puede calcular el H máximo sin necesidad de irse a análisis de circuito o buscar acá. Si usted tiene lo arriba, sea pasa alta, pasada, la diferencia es que en pasa alta que hay una S. Usted mira lo arriba con lo abajo. El término arriba no tiene S, entonces la igualar con el término que tiene S. Si los dos términos son iguales, si los dos términos mirando, o sea, si aquí arriba hubiera sido igual a lo de abajo, el H máximo es 1. Si no son iguales, pues el H máximo es diferente a 1, o sea, menor que 1. ¿Cuál lo podemos comprobar acá? Porque este número es más grande que el de acá, entonces el H máximo es menor que 1. Entonces de aquí ya sabemos cuánto es el H máximo. Entonces, ¿qué ganamos con eso? Ah, entonces lo que ganamos es que yo ya sé que R23 dividido entre R1, que R1 ya lo conozco, R1 anteriormente lo calculamos que es 13,74 más R23 tiene que ser igual, ese H máximo, el problema quiere que sea el valor de HA, el valor de la frecuencia de corte, es decir, 0.125. Entonces de aquí despejamos R23. ¿Cuánto sería R23? Entonces R23 es 1,7417 ohms. Pero R23, ya recordamos que es la fusión de estos dos. Bueno, voy a escribir acá porque me quedé ya sin espacio. Y voy a correr, bueno, voy a correr esto un poquitico.
Sí, para no seguir a la siguiente página por un cálculo más simple. Entonces voy a dejar indicado que de aquí pasamos acá. Entonces ya yo sé que R23, que es 1.74, 17 tiene que ser igual a ¿quién? Dice R2, que ya lo conozco, que es 2.6, por R3 dividido entre R2, que es 2.6, más R3, entonces de aquí te esperaría finalmente R3. ¿Cuánto valdría el valor de R3 que hace posible todo eso? Pues que el H máximo de este circuito valga 0.1125. Finalmente, la respuesta al problema es 5.276 ohms. Ese es el valor de R3 que hace que pues ese circuito tenga un H máximo de 0.1125. Bueno, eso sería volt sobre volts. Y ya quedaría resuelto el ejercicio. Considera el circuito de la figura. Del circuito se conoce la fuente senoidal, tiene amplitud de V sub S igual a 28 volts y frecuencia variable. ¿Listo? Entonces ya sabemos que la amplitud de esta tensión es 28 volts y que la frecuencia de la fuente, porque pues la frecuencia de la fuente es variable. O sea, la frecuencia de la fuente se puede ajustar al valor de un valor cualquiera, o sea, se lo puede cambiar. Cuando la frecuencia de la fuente es F1, o sea, de este valor en Hz, la corriente y la tensión de la fuente se encuentran en fase. Ahora, una de las frecuencias de corte del circuito tiene un valor de ese valor, o sea, hay un valor de la frecuencia F2, es el valor, una de las frecuencias de corte del circuito. El valor de la resistencia del circuito es de 155 ohms y entonces con respecto a esos datos, a partir de esos datos, determina el valor del inductor, determina el valor del inductor en milihenries. Entonces, vamos a analizar lo siguiente. Bueno, vamos a analizar el circuito del dominio J omega, es decir, el mismo circuito lo vamos a analizar en el dominio J omega. Entonces aquí tenemos inductor, condensador y resistencia. Y resistencia. Aquí tendríamos, bueno, aquí sería J omega L menos J sobre 1 omega C, el valor de R, y la fuente sinusoidal, el fasor. Y bueno, aquí no me pintan salidas, ¿no? Aquí no me pintan salidas, pero podemos tener muchas opciones de salida, ¿no? Podríamos tener la tensión de la resistencia, podríamos tener la tensión de los dos al tiempo, del L y el C, o del solo L y del solo C. Ahorita vamos a mirar la diferencia rápida entre ellos. Por la corriente, todas esas posibles salidas, ¿sí? Todas esas posibles salidas. Y ahora miremos lo siguiente. Dicen que, vamos a mirar dato por dato. Dice, cuando la frecuencia de la fuente es de este valor, la corriente y la tensión de la fuente se encuentran en fase. Y su vez es la corriente de la fuente, ¿sí? Esa corriente es la misma para los cuatro elementos que están en serie, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, me dice, el valor de la frecuencia es de 1657 Hz. Cuando usted pone esa frecuencia en el circuito, usted va a lograr que V sub S, E y sub S en fase. ¿Qué quiere decir el término en fase? Básicamente V sub S usted lo expresa como V sub S. V sub S como lo expresa. V sub S es un ángulo teta, voy a colocar así V S. Y el fasor de corriente lo expresa como V sub S, teta y S. Pues simplemente el término en fase, lo que quiere decir es que estos dos ángulos, o sea, el ángulo de la tensión y el ángulo de la corriente son iguales. Eso es lo que quiere decir en fase. De manera general, dos señales están en fase cuando tienen el mismo ángulo. Así de sencillo. Pero ahora, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Realmente. Entonces, miren, visualicemos lo siguiente. Yo tengo que la fuente y, o sea, a la frecuencia de esta F1, ¿sí? Voy a llamar esta F1. La frecuencia de la fuente F1. En esa frecuencia se logró que estos dos señores tengan el mismo ángulo.
Entonces, y esos tres elementos son impedancia, esos tres elementos están en serie, esos tres elementos están en serie, y como todos son ohms, ¿sí? Como todos son ohms, entonces nosotros nos enseñaron que pues tres cosas en ohms que están en serie se pueden sumar de forma aritmética, es decir, que yo sumo esto más este término, me dan una impedancia, me dan un nuevo elemento, o bueno, puedo ver un nuevo elemento equivalente. Pero, ¿cuál es la única posibilidad que existe? ¿Cuál es el único elemento de circuito que hace que que exista? O sea, esos elementos yo los sumo, los puedo de uno solo. Bueno, en teoría dos, porque pues aquí son reales y un número imaginario. O sea, me va a quedar un número real. O sea, si hacemos la suma, si hago la suma de esos tres elementos, voy a llamarlo esto la suma de la z equivalente en j omega. Eso me va a quedar pues r más j factorizando omega L menos 1 sobre omega C. Entonces me quedan por muchos dos elementos. ¿Por qué? Porque un elemento real y un elemento imaginario, ¿sí? Pues digamos que pues se puede reducir a dos elementos, son elementos. Eso va a depender de unas condiciones de acá. Pero por lo mínimo, dos elementos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es que omega L menos omega C es un número, entonces quiere decir que esto me queda un único elemento. Y esta resta puede ser positiva o negativa. ¿Qué quiere decir que sea positiva o negativa? Quiere decir que yo puedo o una R en serie con un inductor o una R en serie con un condensador. O sea, el L y el C se pueden volver un nuevo C o un nuevo L, dependiendo de quién sea más grande de los dos. Pero resulta y pasa que ¿cuál es el único elemento de circuito en el cual ocurre esta situación? Que la corriente y la tensión están en fase. ¿Cuál es el único elemento de circuito en el cual ocurre esta situación? La resistencia. En la resistencia. Entonces, lo que quieren decir con eso es que cuando la tensión y la corriente están en fase, quiere decir que el circuito de acá solo debería haber, o sea, en la frecuencia de resonancia, la fuente solo debería estar viendo, porque la tensión de acá, de ese elemento, ¿no? Esa tensión BS, la misma que está acá, y esa corriente es la misma que está acá, solo tiene sentido que la fuente en esa frecuencia exista una resistencia, ¿sí? Existe una resistencia. Entonces lo que está sucediendo es que esa frecuencia F1, es decir, la Z equivalente, te hablaban J omega 1, porque yo no puedo colocar aquí F1. ¿Y cómo paso de omega 1 a F1? Ya sabemos que omega 1 es 2pi por F1. Lo que está haciendo es que esto se haga cero. Se haga cero. Quiere decir que esto de acá se haga cero. Y la única manera de que en un circuito RLC serie estricto, lo estamos viendo, RLC serie estricto, la única manera de que ese circuito RLC serie estricto se vuelva solamente la resistencia es que esa frecuencia F1 es la frecuencia de resonancia. Quiere decir que esa frecuencia F1 es la frecuencia de resonancia. Es la única, esa frecuencia está haciendo que la parte imaginaria se anule. Entonces, eso también quiere decir que F1 es la misma frecuencia de resonancia. Es la frecuencia de resonancia. O frecuencia de resonancia radial, que sea 2pi por F0. Y es lo mismo que decir, bueno, voy a dejarlo por ahora expresado. 1657 por 2pi radianes sobre segundo. Eso está logrando que la reactancia inductiva, que es omega C, en esa frecuencia, que es omega 0L, sea igual a la capacitiva, y 1 sobre omega 0C. Esto sea igual a un X sub 0 y eso también sea el mismo X sub 0. Está haciendo que las dos sean iguales. ¿Y qué sirve? Pues si usted tiene J0 menos J0, pues me da 0, entonces se anula. Y que esto solo es cierto, o sea, usted automáticamente puede decir que estos dos reactantes son iguales siempre y cuando sea estricto serie o paralelo. Es decir, que el L y el C estén en serie, están en paralelo. Usted automáticamente puede ya puedes decir esta deducción. No siempre en resonancia, la reactancia inductiva y la capacidad son iguales. Automáticamente son iguales cuando L y C están en serie y L y C están en paralelo. Pero si no están en serie ni en paralelo, o sea, que sea un circuito no estricto, otra cosa totalmente diferente a eso, usted no puede asegurar eso. Usted no puede asegurar eso. ¿Sí? O sea, puede que sí, puede que dé un caso que no sean estrictos, o sea, que no estén ni en serie ni en paralelo, y da la casualidad que se hagan iguales.
pero eso no lo puede asegurar, o sea, tocaría demostrar, tocaría demostrarlo. Aquí digamos que ya se ha demostrado que en serie, en el circuito RLC serie, esos dos reactantes son iguales o en el RLC paralelo, ya se ha demostrado y siempre va a suceder así. Pero en otros circuitos puede que sí, puede que no, hay que demostrarlo, ¿sí? Entonces, quiere decir que F sub 0 es la frecuencia de resonancia, es la frecuencia de resonancia, es la frecuencia de resonancia. Y que adicionalmente en un circuito serio, en un circuito paralelo, esa frecuencia de resonancia pues, se define como 1 sobre raíz de L por C. Y eso en radianes sobre segundo. Entonces, ahora dicen, una de las frecuencias de corte es este valor. Entonces analicemos lo siguiente. De este circuito, yo puedo tener muchos tipos de respuesta en frecuencia. Puedo tener varias configuraciones. Voy a citar todos los dos ejemplos, o pueden haber más. Puede ser la función impedancia, puede ser la función corriente, puede ser la función, o inclusive si lo quiero ver desde el punto de vista de los filtros, la tensión P sub 0, o la tensión, no sé, voy a llamar esto de X, y alguien puede decir, y la tensión B y BC, o sea, ¿cuál es la diferencia cuando yo miro B sub 0 y B sub X? Muy seguramente lo que va a suceder es que vamos a tener los siguientes dos tipos de respuestas en frecuencia, o sea, cuando es, o sea, estas dos respuestas en frecuencia que voy a dibujar son cuando H de omega es tensión de salida, tensión de entrada. ¿Listo? O sea, tensión, tensión. O sea, estas dos que voy a dibujar acá, estas dos que voy a dibujar acá, son tensión, tensión, ¿sí? Si son tensión, tensión, tensión de salida, o sea, veo no quiere decir esto, solo veo, o sea, para no confundir mejor, aquí va a ser una tensión de salida, mejor escribamos así, y una tensión de entrada, donde la entrada solamente sería B, si la salida puede ser BO o puede ser BX. BO y BX me van a dar como respuesta en frecuencia las siguientes dos posibilidades. Pasabandas y rechazabandas. Si yo llegara a mirar la tensión del inductor o la tensión del condensador, o sea, solito, porque el BX es la tensión de los dos al tiempo, ¿no? BX es la tensión de los dos al tiempo. Y si hubiera mirado el BL y el B sub C, o sea, uno de los dos, obtendrías el pasaaltas y el pasadas de tenedor. Pero no, solamente me interesan esos dos tipos de respuestas. O sea, por ahora solo enfoqué en esos dos tipos de respuestas en frecuencia, la que es ascendente y descendente, el pasabanda y el rechazabanda. Bueno, voy a citar otro ejemplo que ya se hizo, que se debe conocer, y es que en respuesta en frecuencia también hay dos tipos hay dos, esto desde el punto de vista de la relación tensión-tensión, que yo mire tensión de salida, tensión de entrada, pero también existen esas otras dos opciones. Usted también puede obtener esa forma ascendente si usted mide la corriente del circuito, la corriente del circuito, y otra forma descendente, pero que esa forma descendente tiene una pequeña diferencia, y es que la forma descendente no es, aquí se hace cero, pero aquí se hace, tiene un valor mínimo, pero el valor mínimo aquí es cero, aquí el valor mínimo es otro valor, y esa sería la función de impedancia. Pero miren, todas esas cuatro respuestas en frecuencia, todas esas cuatro respuestas en frecuencia, todas esas cuatro respuestas en frecuencia que acabo de dibujar acá, todas son del mismo circuito. Entonces, por ende, este pico se produce en omega cero, ese valor mínimo se produce en omega cero. Estos dos picos, este máximo y mínimo de esas dos funciones se producen en omega cero. ¿Y por qué? Porque es el mismo circuito, o sea, no tiene sentido que aquí se haga máximo en omega cero y aquí cero en otra frecuencia diferente, ¿no? Porque todos son del mismo circuito. Adicionalmente, ya que lo mencionamos, las frecuencias de corte. Las frecuencias de corte de ese circuito, omega 1 y omega 2, bueno, omega C1 y omega 2, tienen que ser exactamente los mismos valores que en este filtro, omega 1 y omega 2. Y si yo miro las frecuencias de corte, o sea, inclusive el intersecto de estas dos gráficas de acá, ese intersecto, bueno, deberían tener la misma altura, o sea, son esbozos, o sea, ahí sí, pues les pido, o sea, que tengan mucho cuidado con esto, porque aquí es un esbozo, ¿no? Estas dos alturas deberían ser iguales, estas dos alturas tienen que ser iguales, ¿sí? Solo que pues digamos que el esbozo no me quedó perfecto, pero estas dos alturas tienen que ser iguales, pero este intersecto quiere decir que son las frecuencias de corte, omega 1 y omega 2. Todos esos tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque es el mismo circuito. Se está sacando muchas respuestas de frecuencia del mismo circuito. ¿Qué quiere decir? Que todos los parámetros, estos de aquí, omega 0, ancho de, inclusive el ancho de banda, lo demás, ¿cierto?
ancho de banda, factor de calidad. El factor de calidad de este circuito tiene que ser el mismo de acá, el mismo de acá, de esas dos frecuencias. Este omega 1 es el mismo de acá, es el mismo de acá, omega 2. Todos esos valores son mismos, siempre y cuando todos sean del mismo circuito. Todos son del mismo circuito. Todos son del mismo circuito. Ahora me dicen, una de las frecuencias de corte tiene ese valor, F2. ¿Sí? Y aquí yo coloqué frecuencia de corte 1 y frecuencia de corte 2. Entonces uno podría mal pensar solamente por su índice que esta es omega 2. No, simplemente aquí le colocaron F1 la frecuencia central, o sea, resonancia, y F1 la frecuencia de corte. Pero no quiere decir que porque aquí diga F2 sea omega 2. No. Usted compara lo siguiente. Esta F2 en función de F1. F1 ya sabemos que era frecuencia central. ¿Cómo es F2 con respecto a F1? F1 vale 1657 y F2 vale 1300 algo. Quiere decir que F0 es mayor que F2. Entonces, si usted mira esa gráfica de acá, si usted mira esta gráfica de acá, pues lo único que tiene sentido es que esta sea la frecuencia de corte 1. ¿Cómo así? Mire, frecuencia de corte 1, frecuencia de corte 2. ¿Y por qué? Porque es que la frecuencia de corte 1 es la que es más pequeña que omega 0. Si usted coloca frecuencia de corte 2, pues no tiene mucho sentido porque la frecuencia de corte 2 es mucho más grande que omega 0. Entonces es la frecuencia de corte 1. Esa es la frecuencia de corte 1. Ah, bueno, listo. ¿Y eso de qué es importante identificar esto? Esto. Resulta y pasa, resulta y pasa que para un circuito RLC serie estricto, así tal cual como se lo ve acá, la frecuencia de corte tiene la siguiente ecuación. Las frecuencias de corte tienen la siguiente ecuación. R de 2L más la raíz cuadrada de R de 2L más esto al cuadrado 1 sobre LC. Y el primer término acá es negativo, puede ser negativo, que es para la frecuencia de corte 1, o puede ser positivo si es la frecuencia de corte 2. ¿Sí? Y adicionalmente, ¿y eso de qué me sirve? Ah, bueno, la pregunta es, tengo que hallar el valor de él. Y si, por ejemplo, quiero hallar el valor de él a partir de esa ecuación, porque yo tengo frecuencia de corte 2, y bueno, ahorita vamos a darnos cuenta que eso aquí está diciendo otra cosa. Ah, bueno, entonces yo de esa ecuación de acá puedo despejar L. Podría despejar L si conozco R y R lo conozco. Y bueno, dice, bueno, pero es que yo no conozco C, tendré que calcularlo. Pero entonces aquí hay una curiosidad y lo siguiente. Si la frecuencia de resonancia es 1 sobre raíz de LC, entonces 1 sobre LC, esto de aquí simplemente sería la frecuencia de resonancia al cuadrado, la cual ya se tiene. Pero esta es frecuencia de resonancia al cuadrado, pero en omega. Ya la tenemos. Esto de aquí, pues, eso también, de otro punto de vista, también eso también se llamaría, o sea, el R sobre L es el beta, pero pues no necesitamos expresarlo como beta. Esa ecuación de aquí, esa ecuación de acá, solo es posible en el C. ¿No? Esa ecuación que está en función de R y C, de esa manera solamente funciona para el C. En el paralelo no puedo aplicar esa ecuación porque en el paralelo la ecuación es diferente. Este término es Profe, diferente. Esta se mantiene en el paralelo, pero este término es diferente en el paralelo. ¿Sí? De todas profe, formas, esto una se puede pregunta. generar. Señor. Profe, nosotros teniendo ahí la frecuencia de resonancia y la frecuencia de corte, nosotros podríamos hallar el beta o no, porque no sabemos el factor de calidad, si es Bueno, simétrico o no. bueno, pues eso es otro, o sea, digamos que aquí podía calcular directamente el beta, porque yo sé que R sobre L es el beta, Ah, pero no, sí, pero, o sea, pero no, no ahí, sino con la frecuencia de corte y la frecuencia de resonancia. O sea, como no podríamos como restarlas y multiplicarlas por dos y ese sería el beta, pues si fuese simétrico. sí, pero eso, sí, es que hay una aproximación que dice lo siguiente, que dice que la frecuencia de cortes, o sea, que la frecuencia de corte, o más bien el beta, esa es la definición del beta. Sí, Bueno, que la frecuencia de, WC2 menos WC1, creo. sí, esa es la aproximación que
Sí, ya sé a qué hace referencia, que la aproximación para allá del beta, allá del beta, sin necesidad de hacer esto, o sea, que hay una forma que se dice que es esto, frecuencia de corte uno que es igual a omega cero menos beta medios, y omega c Sí, dos es igual a omega cero más beta medio. Pero esa aproximación solo se hace si el Q sub cero es alto. sí, eso pues no lo sabríamos. Pues no sabemos, pues probablemente, pues sería como redundante decir lo siguiente. Ah, no, de aquí ya yo el beta, se puede calcular y a partir del beta calculo el Q sub cero porque Sí, el factor de calidad se expresa como omega cero sobre beta y si Q es alto, alto quiere decir un valor, pues, en de más algunos de 10. sensores se expresan como mayor de 10, pero Q alto póngale 20, entre más grande sea Q, o sea, 20, 50, 100, esa aproximación es muy correcta. Si usted dice Q sub cero igual a 5, esa aproximación le da un error bastante grande. Pero Sí, entonces dice, sí, ah, bueno, de ahí calculo omega, pero ¿de qué me sirve calcular esas frecuencias de corte de esa manera? O sea, usted dice, ah, bueno, de aquí tengo omega C1, tengo omega 0 y ya yo el beta, y a partir del beta yo el R, ¿sí? Digamos que sí, sería redundante hacer este cálculo cuando aquí de esa ecuación directamente vaya L. sí, ¿Sí? Entonces, como que sí, sí, entiendo yo que creo. esa ecuación de acá la quiere interpretar de esta manera, ¿sí? Esa ecuación la tienen que interpretar de esta manera, ¿sí? En vez de verla así, dice, pero entonces el problema es el siguiente. Esa ecuación en general, o sea, esa ecuación es el valor de los frecuencias de corte que da. Usted solo puede utilizar esa ecuación de acá si le garantizan de entrada que el factor de calidad es alto, o lo podría calcular. El problema es que para calcular Sí, el factor de calidad, pues sí se podría calcular, sí se podría, o bueno, realmente no, porque no conozco el IC. Entonces la única sí, manera sí, de calcular, tendría que calcular el beta y luego comprobar eso, o sea, sería como un cálculo innecesario o redundante. Si entra me han dicho, no, que sí, el sería coeficiente una es vuelta. altísimo, 200, entonces ya utiliza esa ecuación. Lo que pasa es que esa ecuación no se la puede utilizar si de alguna manera sabe antes de hacer este cálculo, por ese lado que el Q es alto, y un Q alto de 20, 50, 100, pero es que de entrada, para llegar, la única manera que usted calcule Q es obteniendo el beta, entonces como que de aquí ya sale, entonces sería redundante hacerlo por ese lado. Como yo no Ah, tengo una bueno, bueno, manera de comprobarlo de entrada, entonces pues esta es la ecuación general y esa es la exacta. ¿Sí? Esto es solamente una aproximación que se utiliza en ciertos casos. Entonces, pues ya sabemos que de esa ecuación rápidamente despejamos el n, ¿no? Rápidamente despejamos el n, pero es que la ecuación puede ser menos, puede ser más. Entonces aquí donde era muy importante identificar que esa frecuencia F2 es la frecuencia de corte 1. ¿Por qué? Porque quiere decir que en esta ecuación voy a utilizar el menos, porque utilizaría el más, me estaría dando inclusive un L negativo. Podría estar dándome un N negativo, lo cual no es correcto. Entonces es muy importante identificar que cuál es la frecuencia de corte 1, dónde está ubicada. ¿Por qué? Porque si yo sé que la frecuencia de corte 1 es más pequeña que la resonancia, pues tengo que utilizar el menos. Utilización el más, porque si utilizo el más, o sea, si utilizo la que no es, me está dando un valor que no es. Ahora sí, reemplacemos. Pero ojo, esa ecuación de acá, las frecuencias, tienen que estar en radianes sobre segundo. Y es que la frecuencia de corte me la dieron en Hertz, no hay problema. Entonces los 1305 lo multiplica por 2pi, ya esto automáticamente, ya eso es omega, eso es igual a menos R, que ya lo conoce, que es 155, dividido entre 2L, que es el valor que se quiere calcular, más, bueno, la raíz lo mismo que decir el término mediante va a ser igual a 155 sobre 2L, eso al cuadrado, más 1 sobre LC, no conozco el C, tampoco conozco el L, pero es que 1 sobre LC se llama frecuencia de resonancia al cuadrado. Entonces no necesito hallar el valor de C, porque yo sé que 1 sobre LC es lo mismo que la frecuencia de resonancia al cuadrado, que sería entonces 1657 por 2pi, ojo, porque aquí esa frecuencia de resonancia tiene que estar en radianes sobre segundo. Y aquí el problema me lo botó en hertz. Pero con ese 2pi ya automáticamente lo volví. Ya ese 2pi hace que este término de acá sea radianes sobre segundo. Y este término de aquí también sea radianes sobre segundo. Eso lo elevo al cuadrado y eso lo hago medio. Y de esa ecuación, entonces, pues ya yo podría despejar que en es L. ¿Cuánto les valdría el valor de L? Y expresarlo en ejemplos. ¿Cuánto sería el valor de L? Entonces, ya me acaban de informar interno que pues entonces al hacer el despeje L es igual a 30.8769 milihenrios y con eso quedaría concluido, milihenrios, con eso ya quedaría concluido
el ejercicio.